Muchas gracias, Antonia. Quería, saludarlas a todas. eh, y la posibilidad de poder estar junto a ustedes aquí, eh, escuchándolas y compartiendo. También quería comentarles de que estoy muy contenta y quería compartir esta alegría con ustedes de que se dio sentencia ante el cierre definitivo del proyecto Pascualama de la Barrick Gold. Una vez más, la comunidad del Valle del Huasco nos muestra que sí se puede sacar una mega minera de su territorio, y más en un país como Chile, que se supone que es un país minero, ¿no? Entonces, bueno, compartir la alegría con ustedes para que estamos a veces muy carentes de muy buenas noticias como esta, ¿no? Bueno, y quería compartir una experiencia en este espacio y para ello primero, bueno, situarme, ¿sí? Yo vivo al sur del río Biobío, esa es como la zona centro-sur de Chile. Vivo en el Gualmapu, en territorio mapuche. Eh, Contarles de que este territorio está plantado con 3 millones de hectáreas, solo de pino y eucalipto, ¿sí? Y para ello, por supuesto, que sacaron y quemaron todos los bosques antiguos que existían en esta zona. Es terrible porque hay suelos donde ya se han plantado tantas veces que cuesta mucho poder recuperar esos suelos, ¿sí? No es una tarea imposible, es una tarea que tenemos que hacer, es responsabilidad nuestra, pero es muy, muy complejo, ¿sí? También quería contarles que lo primero que pasa y que se vuelve evidente a todas las personas que habitan este territorio es que con la sustitución de bosques por plantaciones de monocultivo de árboles a esta escala gigante, lo primero que pasa es que se escasea el agua, ¿no? Y con eso claramente que se hace muy evidente eh, para todas las personas que habitamos aquí lo negativo y lo nefasto de este modelo de desarrollo impuesto en que si nos quedamos sin agua no hay vida, ¿no? Sabemos, ¿sí? Y por otro lado, también contarles de la imposición de este modelo forestal, de esta envergadura, tiene muchas repercusiones, porque, por ejemplo, en esta zona seguimos siendo la zona más pobre de Chile, porque casi solo podemos trabajar en las forestales y donde las mujeres solo podemos cumplir roles muy, muy secundarios, ¿no? Entonces la opción laboral es muy precaria, ¿sí? Por otro lado, la pérdida de usos y costumbres, la cultura que se vive en torno al bosque es algo que se ha perdido de forma irremediable. O sea, si no tenemos los árboles, no tenemos la biodiversidad del bosque, se pierde mucho conocimiento en torno a ello, ¿no? Y esto pasa con los proyectos extractivos en general, ¿sí? Sí, esta imposición de una cultura que es exógena, ¿sí? Bueno, y la experiencia que les quería contar, esto como para contextualizar un poco, es que, bueno, el año 2017 me pude acercar a este territorio nuevamente, al Lafken Mapu, como decía Antonia. Lafken en Chetungún quiere decir mar y Mapu es tierra. Entonces vivimos nosotros en la zona costera. Yo vivo en la comuna de Tirúa, donde el 60% de los suelos de la comuna tienen plantaciones de monocultivo de árboles, ¿sí? Bueno, y yo hablaba del 2017 porque ese año vine a hacer una investigación. Básicamente les vine a preguntar a las mujeres de esta zona cómo se las arreglan, cómo arreglan sus economías más allá de lo monetario y económico para poder desplegar la vida en este territorio donde además, bueno, como ustedes muchas sabrán, aquí existe un hostigamiento bueno, un conflicto creado por el Estado chileno contra el pueblo mapuche, ¿sí? Vivimos en una zona donde hay una guerra de baja intensidad, donde hay un hostigamiento policial, donde lo que el Estado de Chile defiende son los intereses del empresariado forestal. Yo he visto con mis propios ojos bajarse de los camiones forestales, que son los camiones que transportan los la madera, ¿no? Hacia la planta. Yo he visto bajarse conductores policías, así de descarado, ¿no? Entonces, en este contexto es que surge para mí la pregunta de cómo estas mujeres pueden desplegar la vida, ¿sí? Y ahí me acerqué a mujeres organizadas en torno a una red que se llama Red de Mujeres del Lafkenmapu, y que la mayoría son mujeres dueñas de casa, son madres, y que realizan actividades productivas a pequeña escala, como es en la ruralidad, ¿sí? Eh, la mayoría de ellas son mujeres mapuches, bueno, y son todas mujeres campesinas que habitan en distintos sectores de esta comuna de Tirúa, ¿sí? Que es una comuna mayoritariamente rural e indígena. La red está compuesta por mujeres que se dedican colectivamente o individualmente a la producción de hortalizas, de chacras de pequeña escala, a la producción de árboles nativos en viveros,
al tejido a telar, al secado de hierbas, a la recolección del agüén, que son hierbas medicinales, a trabajar con los pocos frutos del bosque que se pueden encontrar, que por ejemplo existe la avellana, el maqui, la mutilla. También a la recolección de algas de mar. El cochayuyo es una planta que, bueno, se utiliza mucho y que comemos mucho, y bueno, también se elaboran algún tipo de procesados como mermeladas, conservas, harina tostada, mote, que es maíz, bueno, y así algunas otras pequeñas cosas, ¿sí? Y esta producción se da mayoritariamente para sus familias, pero algo queda para poder vender o intercambiar, ¿sí? Con algunos vecinos, familiares, etcétera. Esta red de mujeres desde el año 2014 surge, y ellas mismas despliegan jornadas de autoformación en diversos temas vinculados a la problemática y a la defensa de su territorio, ¿sí? Talleres de formación, campañas de arborización, cuidado de las cuencas donde surge el agua, sacan los pinos y los eucaliptos porque las plantaciones están hasta en las quebradas, y bueno, se extraen y se plantan nativos, ¿sí? Hay, también despliegan estrategias en torno a la protección y el cuidado de las semillas, son las promotoras máximas de la alimentación sana y de la soberanía alimentaria, ¿sí? Bueno, y se empiezan a vincular con otras organizaciones que están ejerciendo efectivamente procesos de protección territorial. También han hecho su aporte en fomentar la recuperación del trafquintu, que es una práctica ancestral de intercambio de diversas cosas, pero ellas mayoritariamente propician el intercambio de semillas y plantas, y esto ha traído sumamente buenas repercusiones, porque se han recuperado algunos elementos como la quinoa, que estuvo un poco desaparecida, algún tipo de papa, etcétera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que buscan estas mujeres? Pues cómo podemos, desde las resistencias, cómo podemos, como, en el fondo, volver a tener estos equilibrios que hablan ellas, ¿sí? Y ellas pues, son súper claras en decir que lo que quieren es recuperar el kumemoñén, el buen vivir, ¿sí? Y para esto ellas quieren recuperar el conocimiento que se ha perdido por la falta del bosque, por la imposición de otros modelos, ¿sí? Quieren recuperar la lengua, el chedungún también, si bien hay mucha gente que todavía habla, igual se ha perdido en el diálogo cotidiano. Ellas quieren, bueno, cuidar la tierra y el agua, y bueno, también asumen colectivamente que compartir el territorio con las forestales es incompatible en el estilo de vida que se quiere recuperar, ¿sí? Por lo tanto, para mi percepción, esto es una crítica radical al modelo de desarrollo impuesto y una propuesta centrada en las formas en que estas mujeres despliegan la vida, ¿sí? De alguna manera son repartidoras de semillas de resistencias cotidianas, ¿sí? Del trabajo diario, del cuidado de la biodiversidad en un contexto de tanto monocultivo, ¿no? Entonces, bueno, se posiciona el horizonte del Cumemoñén para ellas y para su pueblo. Entonces, bueno, la pregunta concreta y aquí para mí es relevante es ¿cómo se hace esto, no? Y bueno, ellas mismas dicen que lo que hay que hacer es dejar de comer mal, ¿no? Dejar de comer embutidos, dejar de comer la carne de la ciudad. Hay que criar los propios animales, sembrar tus propias plantas en tu casa, regarlas con agua donde uno sepa de dónde viene, ¿no? Saber lo que uno está comiendo y lo que le está dando a sus hijos para alimentarse, ¿no? Eh, Cuidar el agua, pagar la ñén, bueno, eso desde el mundo mapuche creo que no podemos profundizarlo mucho, pero desde la cosmovisión mapuche existen espíritus o seres que son los protectores o los dueños de algunos espacios, de algunos elementos, como por ejemplo el agua, etc. Segundo, las mujeres en la práctica están sacando los eucaliptos de sus territorios y los pinos y utilizando diversas estrategias. Ellas es sumamente complejo porque en el fondo son sacar tocones grandes de árboles que, bueno, es difícil, pero ya hay un acervo ahí importante de cómo hacerlo, ¿sí? Ellas están protegiendo las cabeceras de las cuencas donde surge agua, están promoviendo el sacar los pinos y los eucaliptos y plantar nativo para protegerlas, ¿sí? Tercero, ellas mantienen y robustecen y propagan el discurso crítico contra las forestales y contra las políticas del Estado, que es responsable de esta gravísima situación actual, ¿sí? Cuarto, yo creo que ellas retoman y ponen en el centro la economía de los cuidados. Y con esto nos referimos a aquellas tareas asociadas a la reproducción humana, a la crianza,
a la resolución de las necesidades básicas de la familia y de la comunidad, a la promoción de la salud en estos contextos que es tan difícil, ¿no? También al apoyo emocional unas con otras, pues, ¿sí? Y con otros. A la facilitación también de la participación social, porque eso tampoco está garantizado, lo sabemos, ¿cierto? Bueno, y estos ámbitos traspasan la frontera de los cuidados de los hogares, ¿sí? Y se traspasan hacia el cuidado de la Ñuquemapu, que en Chedungun quiere decir a la madre tierra, ¿no? Ellas piensan siempre como en la descendencia y en la vida en comunidad, en esto de cuidar a la Ñuquemapu. Y bueno, las mujeres lafkenches, que son las mujeres de aquí de la costa, están dando claves muy importantes en este sentido, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y quería contarles para cerrar, y quizás aportar una mirada desde el levantamiento popular chileno, que fue el 18 de octubre hasta esta época, pandemia mediante, ¿sí? Bueno, estamos todos súper movidos por aquí, y quizás quería contarles una experiencia pequeña que, claro, con las mujeres de la red, con las que yo estuve trabajando de manera colaborativa y continúo con ellas. A raíz del estallido social en Chile se dieron en muchos barrios y en todas partes, bueno, muchas cosas, pero entre ellas, además de abrirnos la puerta desde las calles al proceso constituyente, también se dieron muchas asambleas barriales. El estallido social levantó muchas asambleas, o quizás fortaleció algunas que se venían dando. Y en el caso de nosotros, la gran ciudad es Concepción, la capital regional, y en la ciudad de Concepción se levantaron diversas asambleas populares y barriales, y comenzaron a coordinarse a raíz de la crisis sanitaria, ¿no? Y con esto también se empezaron a necesitar abastecerse, y la gente de las asambleas de Concepción armaron una red popular de abastecimiento, ¿sí? Lo que nosotras desde acá, desde la ruralidad, logramos hacer es que hacer el vínculo entre las necesidades de las compras, etcétera, de la gente de la ciudad con la necesidad de sacar los productos de los productores y productoras de aquí, ¿no? Entonces, con la pandemia, evidentemente que las economías se ven fragilizadas. Aquí es súper difícil obtener trabajo, ¿no? Entonces la gente tiene que salir a hacer estos trabajos desde aquí, y claro, como a las pandemias, bueno, y el tema del confinamiento y tal, se hacía mucho más difícil. Entonces, bueno, se logró hacer una red de abastecimiento. Esta red establece un apoyo mutuo entre pueblos, ese es el objetivo. Desde la noción de que tenemos derecho los pueblos a comer sanamente, a precio justo y sin químicos, y bueno, no es solo una compra colectiva, sino que la idea es hacer un vínculo directo entre los consumidores de la ciudad y los productores de la zona rural. Bueno, hemos logrado hacer 2 envíos, 2 experiencias de alimentos, con la primera 3.500 kilos de alimento a la ciudad, y la segunda 4.500 kilos de papas, quinoa, cochayuyo, que es esta alga marina que les contaba, miel, lagüen, que son hierbas medicinales, bueno, y subproductos de lagüen, que también sirven mucho en este contexto de pandemia, porque ayudan a robustecer el sistema inmune, ¿sí? Hemos logrado mandar harina tostada, café de trigo, locro, que son algunas especies, etcétera, que tenemos aquí. Bueno, y esto ha sido súper relevante porque en el fondo hemos podido lograr sacar desde la ruralidad, que se ve tremendamente impedida por el tema del confinamiento y la pandemia, productos de las mismas mujeres, y bueno, y también de territorios recuperados del pueblo mapuche hacia la ciudad, lo cual ha sido una clave, y quería contarles como una experiencia también de economías alternativas, que es lo que nos convoca en este espacio. Eso, muchas gracias. Sí, yo, bueno, contestar esto un poco de cómo hacerlo desde la ciudad, ¿no? Porque claro, para nosotras, desde la ruralidad, la soberanía alimentaria en este contexto de pandemia, etcétera, bueno, se nos hace evidente, ¿no? Nosotros aquí, en la ruralidad, en el campo, claro, tenemos que trabajar, hacer todos nuestros esfuerzos en ese sentido, ¿sí? Y desde la ciudad, bueno, les contaba yo de experiencia en torno como a este comprando juntos, que un poco incorporando lo que decía Gisela, de que, claro, hay que hacer un poco una economía más directa, ¿no? Sin tanto intermediario que funciona con esta lógica capitalista. Es increíble ver de cómo un producto que aquí en la ruralidad cuesta tanto, en la ciudad cuesta
tanto otro muy más caro, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuestra apuesta, ¿sí? Vi que preguntaban, quería yo quizás también aprovechar este espacio de cierre de que, y que también ayer, bueno, ayer era el día contra los monocultivos de árboles, ¿no? Y en esos espacios también se discutía un poco estas transiciones agroecológicas, ¿no? Nosotros aquí también intentamos desplegar en ese sentido de alternativas, ¿no? Y existen un sinfín de maneras de poder hacer que nuestras tierras sean productivas, pero productivas para nosotros, no para el capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí estamos activando una red, le llamamos nosotros, de bosques comestibles. Entonces, es mantener la lógica de lo forestal, o sea, de los árboles, pero con un equilibrio como el que se genera en el bosque, no con el equilibrio que pretende imponer el capitalismo, ¿no? Como con esta lógica del monocultivo. Un bosque comestible es pensar en una lógica y en un equilibrio del bosque para que tanto los árboles, los arbustos, las enredaderas, los cubresuelos nos permitan obtener alimento, ¿no? Entonces, en pequeña escala, hacer pequeños bosques comestibles podrían permitirnos alimentar a más gente. Como decía Gisela, la alimentación es algo político, todos tenemos que comer todo el tiempo, ¿no? Y si es que esto es cuidando y devolviéndole al suelo lo que nos da para mí esa es la manera que yo aprendí aquí, ¿no? Hay que tener una manera armoniosa con el suelo. Y desde la ciudad hay que intentar mantener estos vínculos de que se pueda sostener la vida de manera con un vínculo más cercano con los productores, pues. Igual en Chile con el tema del estallido social que continúa hasta el día de hoy, claro, también se dieron en estas asambleas populares varias opciones de lo que nos contaba Rocío, por ejemplo, de estas ollas comunes, huertas comunitarias por todas partes. O sea, creo que para nosotros el tema del levantamiento popular más el tema de la pandemia ha hecho que la soberanía alimentaria también llegue hasta las ciudades, ¿no? Y cómo desde la ciudad podemos tener una alimentación un poco más consciente y acercar a los productores y productoras a nuestras mesas. Eso.